y desinfección. En el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, donde yo trabajo desde hace ya muchos años. De hecho, pues me formé en esta institución, en la escuela de enfermería, justo en 1982, cuando el doctor Samuel Ponce de León inició el programa de infecciones asociadas a la atención de la salud. Yo me encontraba en el primer año de enfermería, nivel técnico. Y recuerdo mucho, porque además es una historia que me encanta compartir, que estaba en el primer año de enfermería cuando el doctor Samuel Ponce de León, seguramente muy convencido, dijo, vamos a empezar a enseñarles higiene de manos, lavado de manos en aquellas fechas a las estudiantes de enfermería. Yo no comprendía muy bien por qué tenían que empezar con las estudiantes y ahora me queda totalmente claro que hay que empezarlo. Incluso yo, con ese espíritu un poco rebelde, decía, no, ¿por qué no empiezan con las enfermeras que están cuidando a los pacientes? Deberían de empezar por allá y no con las estudiantes. Cosa muy curiosa, ¿no? Y ahora me doy cuenta que es justo esta parte por donde hay que empezar. Y sin, yo creo que ni siquiera lo supo el doctor Samuel, pero ahí fue cuando empezó a sembrar las primeras, pues las semillas, ¿no? La enfermera Carmen Romero, en el 85, cuando yo me encontraba haciendo mi servicio social, ella se integró a este programa de vigilancia epidemiológica y Carmen, con ese espíritu incansable, también fue sembrando esta semilla en mí y me encanta compartirlo porque, pues, las personas que están a nuestro alrededor siempre dejan esa inquietud en otras personas y uno nunca lo sabe, ¿verdad? En el 2005, el doctor Alejandro Macías se integra a la subdirección, el doctor Samuel Ponce de León toma otro rumbo y recuerdo mucho que me dijo, pues usted va a seguir aquí seguramente, Marta, entonces pues siga adelante, persevere y pues solamente cuide un poco ahí la forma como dice las cosas, ¿no? Y doctor Samuel Ponce de León, sé que me está escuchando y pues hice un poco de caso al respecto y el doctor Alejandro Macías se encargó de decir, de darme unas clases muy buenas en política y pues ahora he aprendido un poco más al respecto. Sin duda alguna sé que en control de infecciones a veces hay que decir las cosas como son porque pues estamos trabajando para los pacientes. Entonces eso no, me queda claro que no debemos de bajar la guardia. Y ustedes ven aquí en esta lámina cómo cada una de estas personas que han estado antes que yo en control de infecciones han puesto pieza clave en todo lo que son el control de infecciones. El doctor Macías, con él trabajamos los paquetes preventivos y justo quiero enfatizar en esto, porque ahora con el doctor Galindo hemos agregado algunas otras cosas y va de la mano con las siguientes láminas. Si me das la siguiente, por favor, Richard. Esta es una de las láminas que siempre me gusta compartir y que es, de hecho, iniciada por el doctor Samuel Ponce de León, que nos debe de mover en programas de prevención y control de infecciones. Nos debe de quedar más que claro que en esta situación de COVID, los que estamos al frente no podemos hacernos a un lado. Nuestras autoridades nos tienen que apoyar para permanecer al frente. No me imagino un programa de control de infecciones sin enfermeras, sin médicos, previniendo infecciones en pacientes COVID. Nuestra postura debe ser siempre proteger a los pacientes ante la exposición al sistema. Y en este momento, los pacientes que se encuentran en los hospitales luchando por salir adelante ante COVID, tenemos que protegerlos de esta exposición al sistema. Y ya lo dijo la doctora Barido, también nos toca proteger a los trabajadores de la salud, porque son los que están al frente ahorita. Nos toca ver que tengan el equipo necesario. Si de pronto hay faltantes o empieza a disminuir todo este equipo de protección, personal, pues tenemos que insistir para que tengamos lo necesario. Y sin duda alguna, proteger a los visitantes. ¿Por qué? Pues porque el familiar va a querer visitar a su paciente, no siempre va a ser posible. En la medida de lo posible, pues debemos apoyarlos, sin duda alguna, en enseñarles cómo usar el equipo y cuidar que ellos estén seguros durante el momento que visiten a sus familiares, ¿no? Y todo esto se realiza a través de la vigilancia epidemiológica. La vigilancia epidemiológica no debe de parar en esta situación. Hemos sabido de instituciones donde se ha optado por
que las enfermeras se vayan a atención de cuidado de pacientes y es una situación que pues sin duda no es fácil para las jefes de enfermería que están al frente al ver que les falta personal. Pero aquí sí hay que evaluarlo muy bien porque si no se tiene el personal para que haga la vigilancia, las cosas no pueden seguir del todo bien en esta atención de los pacientes. Y sin duda alguna, en la siguiente diapositiva podemos observar, también comparto esta lámina que publicaron el doctor Samuel, el doctor Alejandro Macías, el doctor Wenzel, de cómo debe ser un programa de vigilancia epidemiológica. Y aquí nos podemos comparar cuando ese programa está consolidado y cuando el programa no está consolidado. Y vienen aquí en azul lo que es la vigilancia, lo que son los brotes, el agua del hospital, las bacteriemias, la importancia que tiene el laboratorio de microbiología y los antisépticos, los antibióticos y después los antisépticos y desinfectantes, que se tenga que tener una política clara y si se evalúan o no los riesgos de trabajo y si hay guías o no al respecto. En este caso, en la segunda columna, ustedes pueden comparar cuando el programa de vigilancia es activa y cuando es pasivo. Y si en estos momentos hay hospitales que no estén haciendo vigilancia epidemiológica, pues ustedes se pueden dar cuenta que el programa entonces no está consolidado. Si hay brotes, por ejemplo, en el consolidado, pues son raros o si existen, se reconocen y si no, si son comunes y son inadvertidos, y en este momento seguramente hay muchos hospitales que están ya en una situación de brotes, seguramente algunos hospitales ya los reconocieron, pero en otros hospitales probablemente estén inadvertidos, ¿no? Y sin duda alguna, en cuanto al agua del hospital, que cumpla con estándares y en el no consolidado no cumple. En las bacteriemias son endémicas en el sistema, en el programa consolidado y en el no consolidado son epidémicas. Es necesario que el laboratorio de microbiología sea relevante. En el no consolidado es irrelevante y hay muchos ejemplos al respecto donde sabemos que hay hospitales que no están, que no tienen ni siquiera laboratorio de microbiología. En cuanto a antisépticos, política de antibióticos, ustedes se dan cuenta, en el programa consolidado no es estricta esta política y en el no consolidado ni siquiera existe o es laxa. Y nos damos cuenta en los riesgos de trabajo, que en este momento hay un alto riesgo para los compañeros que están al frente de los pacientes, que en el consolidado se está previniendo todo el tiempo y en el no consolidado no hay prevención al respecto. En cuanto a las guías, sin duda alguno, deben ser guías que estén accesibles, que sean realistas y que haya apego al respecto. Y en el programa no consolidado ni siquiera hay guías y son, si las hay, pues prácticamente se ignoran, son letra muerta y son irreales. Y nos damos cuenta entonces cómo estamos en nuestro país en la siguiente lámina. Podemos empezar a comparar porque la OMS nos pide tener programas de control de infecciones. ¿Qué tanto estamos cumpliendo con esta situación? No solo la OMS, nos dice OPS, nos dice CDC y muchas organizaciones internacionales y la MEIN está más que comprometida en insistir que estos programas se tengan en los hospitales. La MEIN ha hecho ejercicios en hospitales para auditar si estos programas existen y están funcionando. En varias situaciones se han hecho ejercicios al respecto y nos llevamos sorpresas importantes. Ustedes se dan cuenta aquí lo que dice la OMS. Programas nacionales, programas regionales, programas hospitalarios, comités de control de infecciones y hay especialistas en control de infecciones, ¿de acuerdo? Ubicándonos en lo que hay en México, el Consejo de Salubridad General, en su apartado PCI, tiene un programa claro de prevención y control de infecciones. Estos estándares para certificación de hospitales mencionan claramente los puntos que ustedes ven aquí, todo lo que tenemos que tener. Vigilancia epidemiológica, precauciones estándar, precauciones basadas en la transmisión, esterilización, desinfección y limpieza. Y muchas veces yo recibo correos electrónicos o mensajes, nos dicen un poco, es que en México no tenemos nada. Ya tenemos muchas cosas en las que nos podemos basar para que nuestros programas de control de infecciones
sigan en curso, que no se detengan. Y en la siguiente lámina ustedes se dan cuenta, además que otras cosas se incluyen. Observen ustedes, procesos de medicación, nos tocan los de control de infecciones, salud y seguridad del trabajador, supervisión de calidad del agua, todo lo que tenemos que ver que lleva a cabo mantenimiento, los controles de ingeniería, servicios de ambulancia, ahorita que hay esta situación de traslado de pacientes, he sabido de compañeros de ambulancias que son solamente de traslado, que tienen problemas de contagio. Tenemos que estar al pendiente de vacunación y registro de punzocortantes, situaciones que tienen que ver con seguridad en construcción y remodelación, ahora que ya algunos hospitales tendrán que reconvertirse también. La capacitación del personal nos corresponde claramente. Si nosotros tenemos alrededor de 3,000 trabajadores, pues a cada uno de los trabajadores tenemos que buscar la forma de que tengan la información y de que estén llevando a cabo toda la colocación del equipo de protección, desde la higiene de manos hasta la colocación de un cubrebocas quirúrgico. Y ven el resto de todo lo que tiene que ver con este sistema hospitalario. Y además, tenemos la norma 045, que si bien en la siguiente lámina ustedes pueden darse cuenta, voy a avanzar un poco más rápido y quiero dejar esto porque es una situación internacional que se ha trabajado. En México hemos hecho varias cosas a través de la AMEIN. Trabajamos toda una jornada de un fin de semana o varios fines de semana para hacer propuestas claras a la Secretaría de Salud de tener una guía. Sin embargo, se dijo pues que esto quede en la norma 045. Al principio queríamos tener una norma exclusiva para el uso apropiado de estos antisépticos y desinfectantes y se nos dijo que debería de quedar en la 045. Quedó la norma 045 muy bien estructurada con todo lo que tiene que ver con la limpieza, desinfección, esterilización y todo lo que tiene que ver con antisépticos y desinfectantes. Esa norma ahorita, como AMEIN, tenemos que impulsarlo y tenemos que insistir a Secretaría de Salud. Yo misma insistiré al comisionado para que ya se libere esa norma y podamos seguir impulsando todo lo que propusimos ahí, ya que en México pues es para todos conocido que hay muchas situaciones que trabajar en limpieza, desinfección y esterilización, porque además tiene que ver claramente con la prevención de infecciones. Hay hospitales que nos preguntan, pues me piden documento que en dónde baso, que debo de estar limpiando y desinfectando todas las superficies, ¿no? Es solo un ejemplo. Entonces tenemos que impulsarlo a través de la AMEN, que lo antes posible se libere esta norma para que nuestros colegas en los hospitales a nivel nacional sepan en qué basarse y tengan herramientas claras para que puedan avanzar en estas políticas y procedimientos. Avanzando en la siguiente lámina, bueno, esto ya lo dije, ahorita no tenemos una norma, por lo tanto hay que impulsarlo y como sociedad, como asociación, nos toca impulsarlo y estar insistiendo a nivel de Secretaría de Salud que ya se libere esta norma, ¿no? En esta norma además enfatiza todo lo que son los paquetes preventivos. Los paquetes preventivos son acciones basadas en evidencia científica, son una serie de recomendaciones claras donde viene varias recomendaciones y viene enfatizada la capacitación, que además se tiene que vigilar y se tiene que retroalimentar y tenemos que ver que tengamos el abasto suficiente. Si estas medidas no se cumplen en los paquetes, entonces los paquetes no son efectivos. La literatura menciona que hasta un 50% de las infecciones, de las 4 principales infecciones, se reduce en un 50% si se cumple con estos paquetes preventivos. Por ello es que la Secretaría de Salud, escuchando varias iniciativas hace año y medio, en la siguiente lámina ustedes pueden darse cuenta que trabajamos, AMEIN trabajó muy pegado a la Secretaría de Salud, a la Dirección General Dirección General de Calidad y Educación en Salud. Lo trabajamos con la doctora Odette Sarabia, con el doctor Pablo, con el doctor Fernando y
perdón si omito a alguien, a la maestra Roselia, todo este manual que ustedes ven aquí, además con la doctora Alexe de la Torre, los paquetes preventivos para reducir riesgo de infección en esto que ustedes ven aquí del lado izquierdo, para IBUS, para infecciones relacionadas a catéter, para infecciones del torrente sanguíneo, infecciones del sitio quirúrgico, neumonía asociada a ventilación mecánica y no asociada a ventilación mecánica. Esta iniciativa, esta carátula de este manual de paquetes preventivos, yo con gusto se los comparto. Además, estuvieron involucrados el IMSS, el ISSSTE, Pemex, Sedena, el ABC, con la doctora Roxana Trejo, el Instituto Nacional de Cardiología, con la maestra Florencia, y nosotros por parte de nutrición. Hubieron más compañeros del sector privado. Reitero mis disculpas si omito en este momento a alguien, pero siempre la Secretaría de Salud trata de que estén involucrados todo el Sistema Nacional de Salud. Y en la siguiente diapositiva solo les muestro lo que incluye, parte de lo que incluye este manual de los paquetes preventivos. Quedó muy completo el manual y quise dejarlo para señalar que se menciona en el 9.4 la política para el uso de antisépticos y desinfectantes en el siguiente punto, limpieza, procedimientos de limpieza y desinfección de superficies. Vamos, en este manual todos nos podemos apoyar ahorita para continuar acciones en prevención. Y, por otro lado, las asociaciones seguiremos presionando para que se libere la norma 045. Está muy bonito el manual, muy completo. Sin duda alguna se pueden mejorar algunas cosas, pero pues es una herramienta que ahorita nos puede ser de mucha utilidad. Viene un cuadro muy claro de antisépticos y desinfectantes para que lo tengan a la mano. Y además, en la siguiente lámina, ya empiezo en esta clasificación de que la mayoría de ustedes conocen, quedó también en el manual, para que nos apoyemos cómo elegir o no elegir, si limpiamos solamente, si desinfectamos o si esterilizamos, porque hay mucha confusión. El lunes, que estuvo también presente la main, recibimos alrededor de 120 preguntas, algunas ya me las compartió el ingeniero Ricardo, y vamos a hacer una presentación respondiendo cada una de estas preguntas. Se las vamos a compartir a main para que las mande a todos los socios. Vienen preguntas desde sencillas a muy complejas y justo tienen que ver con esta clasificación de los instrumentos de acuerdo a Spaulding. No todo el equipo se tiene que esterilizar, eso nos tiene que quedar claro, porque en ocasiones se triplican los procesos. Y ahorita con COVID, pues sí hay gente que lava, desinfecta, vuelve a lavar y lo seca y lo manda a esterilizar. No todo tiene que ser así. Esto se debe de identificar cuándo debe desinfectarse, cuándo debe de esterilizarse. La desinfección, en la esterilización en frío, prácticamente es un método que no es tan recomendado en nuestro país. Tal vez en otros países sí, pero a veces no contamos con toda la infraestructura para hacerlo. En este cuadro, en esta tabla, ustedes ven que existe instrumental, se clasifica en crítico, semicrítico y no crítico. Crítico es aquel instrumental que es crítico porque está en contacto con tejido estéril, que es crítico que esté estéril, y aquí vienen algunos ejemplos, que es catéteres, prótesis, implantes, por lo tanto requiere de ser esterilizado. Y aquí claramente nosotros podemos ver que no podemos desinfectar una prótesis. Y si la vamos a reprocesar, yo digo, no deberíamos, no se deben reprocesar las prótesis porque tendríamos que hacer toda una iniciativa. Y hay iniciativas internacionales que dicen claramente, si tú reprocesas un dispositivo de un solo uso, tienes que hacerlo de acuerdo a las recomendaciones internacionales o a cómo lo hizo el fabricante. Por lo tanto, en México no podríamos llevar a cabo esta acción. Sí tenemos que cuestionarnos mucho al respecto si deseamos o está la postura de reprocesar.
En cuestión de clasificación de semicríticos, aquí se dice que requiere desinfección de alto nivel, aquello que está en contacto con piel y mucosas no intactas, que son los endoscopios, los broncoscopios, humidificadores, equipo para anestesia y termómetros. Sin embargo, ahora ya hay a nivel internacional en EPIC, en ITSA, que son asociaciones de Estados Unidos, y el doctor William Rutala ha propuesto que los endoscopios ya se clasifiquen como crítico, y esto empezó sobre todo por lo de clostridioides, como ahora se le debe de llamar a Clostridium difficile, que ya no solo se le haga una desinfección de alto nivel. Esto ahora apenas está en propuesta, todavía no se ha publicado el nuevo cuadro, ¿no? Y en no crítico, ustedes se dan cuenta que viene aquello que solo se recomienda limpieza con detergente y porque entra en contacto con piel intacta. Sin embargo, como los microorganismos nos llevan la delantera en resistencia, ya los cómodos y los orinales, ya habemos hospitales que realizamos incluso desinfección con hipoclorito de sodio. No de alto nivel, pero sí con desinfección de nivel intermedio con hipoclorito de sodio. Y no solamente limpieza con detergente como antes se hacía. Y aquí viene entonces en la siguiente lámina la parte de la clasificación de microorganismos rápidamente. Es un recordatorio de las bacterias formadoras de esporas, las bacterias vegetativas, los virus lipofílicos o lipídicos, los virus que son hidrofílicos y los hongos. Y esto nos ayuda mucho para encontrar ahorita, coronavirus es un virus lipídico que sí se transmite muy fácilmente, ahorita nos contagiamos fácilmente, pero también es muy sensible. Por ello es que enfaticemos nuestras políticas de limpiar y limpiar y limpiar, y lo dice la OMS. La postura es limpieza con agua y jabón y desinfección. Y en la siguiente lámina viene la clasificación de estos desinfectantes. Los desinfectantes de alto nivel, nivel intermedio y nivel bajo. Aquellos que destruyen los de nivel alto, que son los que destruyen todo tipo de vida microbiana, exceptuando esporas. Sin embargo, hay desinfectantes que sí logran destruir esporas, pero se requiere un mayor tiempo de exposición. Y los de nivel intermedio, que son por ejemplo, el hipoclorito de sodio, el alcohol, la clorhexidina, entre algunos. Y bajo nivel, aquellos que destruyen la mayor parte de las bacterias, algunos hongos, pero no microorganismos resistentes, como entre algunos como tuberculosis, o algunos que tienen la capacidad de generar esporas, como es Clostridioides, entre algunos. Esto es un ejemplo claro que nos ayuda entre la tabla de Spaulding con esta tabla a poder elegir qué desinfectante tengo que escoger. Sí, continuando con la presentación, en la siguiente lámina, solamente un recordatorio que es antisepsia, que es un procedimiento clínico que aplicado sobre la piel o tejido para destruir la mayoría de los microorganismos y limitar su colonización. Esto nos debe de quedar bien claro, solo limita la colonización. No podemos esterilizarle la piel al paciente, y este es un término que, bueno, la doctora Baridó sin duda alguna es experta en esto, porque lo usan todo el tiempo para preparar la piel del paciente antes de la cirugía. Y aquí claramente, si la piel del paciente no está limpia, pues va a haber una limitación en la acción de los antisépticos que utilicemos. Y lo mismo para colocar un catéter. Si la piel del paciente no está del todo limpia, va a haber limitaciones al respecto, ¿no? Nos debe de quedar bien claro con este concepto, pero además se amplía, porque son una serie de procedimientos que tenemos que revisar para que se cumpla con este concepto. Ya lo mencioné. Si la piel del paciente no está bien limpia, difícilmente va a actuar de la misma forma ese antiséptico. Hay situaciones de emergencia, lo sabemos. Es un ejemplo claro para colocar un catéter. Si es una emergencia, se coloca el catéter y se cambia a la brevedad posible si la piel del paciente no estaba bien limpia. En la siguiente lámina, con este concepto de la definición, de desinfección, que es el procedimiento a través del cual se eliminan bacterias vegetativas y se incluye nivel bajo intermedio, y también se pueden eliminar esporas en alto nivel. Pero aquí los autores
mencionan ya cuando se aplica alto nivel a mayor tiempo de exposición, ya cambia a un concepto de esterilización, que no siempre aplica para todo. Ahora hay cierta situación donde dicen, ¿es antisepsia o es desinfección? Si nos desinfectamos las manos, pues estamos aplicando un antiséptico. Entonces, más bien, jugamos un poco con estos conceptos. Incluso ya los cirujanos dicen, le puede desinfectar la piel y se refiere a que aplique ya que prepare la piel antes del procedimiento quirúrgico. Entonces, en este sentido, no hay problema que nosotros digamos, desinféctele la piel o desinfecta tus manos. Y también lo podemos usar para decir, desinfecta bien la superficie antes de preparar un medicamento, ¿no? Es usado este término de desinfección más para superficies, pero no está peleado con la aplicación en tejido, ¿de acuerdo? En la siguiente lámina empezamos a ver este punto claro que quiero reiterar al respecto. La política para el uso de antisépticos y desinfectantes debe de partir del CODECIN, que es el Comité de Control de Infecciones. Es por ello que si estuvo en pausa el CODECIN y el personal de vigilancia epidemiológica, pues se le pidió atender pacientes, debe de regresar ya a realizar sus funciones de vigilancia epidemiológica. En este CODECIN se implementan las políticas y procedimientos del uso de antisépticos y desinfectantes, parte del CODECIN. No puede ser compras quien decida que se va a adquirir para el hospital. No puede ser solamente alguien de X departamento que elija que se compre. No, todo es en el CODECIN porque en el CODECIN está conformado, lo preside el director, lo coordina un infectólogo, epidemiólogo, una enfermera, en algunos hospitales llega a ser, también puede ser un cirujano, un jefe de cuidados críticos, vamos, alguien altamente comprometido por la seguridad del paciente. En este CODECIN se establecen políticas claras y concretas, y eso me refiero que si se dice se compra alcohol, sí, y el alcohol se usa para, si se pueden, si no se tienen toallitas con alcohol, se prepara el alcohol y se prepara en ese servicio, ¿no? Se compra, por ejemplo, clorexidina, se compra cloro, entonces todo debe de ir en beneficio de los pacientes. La política debe ser segura, debe ser viable, y en eso me refiero, a que esta política debe de sobrevivir, de vivir, mejor dicho, a eso se refiere como viable. Si yo implemento una política que dure 6 meses porque no fue factible para el personal de terapia intensiva, no es una política buena. Y además debe ser costeable. No siempre lo más caro es lo mejor. Eso debe de quedar muy bien claro. Idealmente, cada hospital debería de tener ya su laboratorio de evaluación de antisépticos y desinfectantes. Aunque propiamente corresponde a COFEPRIS, en México, por ejemplo, sí corresponde que desde el nivel central se diga que si cumple o no cumple ese antiséptico o ese desinfectante. Eso para todos nos debe de quedar bien claro, ¿no? Sin embargo, cuando recibimos estos productos en los hospitales, también tenemos que tener nuestros procedimientos para revisar si el antiséptico, el desinfectante que recibimos es un producto seguro. La siguiente lámina. Les quise dejar aquí varias cosas en limpieza que habitualmente se manejan definiciones un poco, digamos, cortas. Sin embargo, limpieza cada vez se va ampliando más, ¿no? Vemos aquí esto que maneja la OMS, que la limpieza nos ayuda a eliminar los agentes patógenos o es un procedimiento que reduce considerablemente la concentración en las superficies. Limpiar no es esterilizar y es un punto básico en todos estos procedimientos. Si no limpiamos, no podemos estar seguros que nuestros procedimientos de desinfección y esterilización están bien. Y significa remover los microorganismos de uno de los objetos o de la piel para hacer más seguro los siguientes pasos. El punto básico aquí es que se hace con agua, con jabón y en caso de instrumental con detergente enzimático. En este caso, el principio es mecánico. Tengo que realizar aplicación de la mecánica
para asegurarnos que quedó limpio. Por ello, cuando lavamos nuestras manos con agua y jabón, frotamos enérgicamente cada parte de nuestras manos. Si aplicamos nosotros un gel desinfectante en nuestras manos porque las manos están visiblemente limpias, sí puedo usar un desinfectante. Pero si no están visiblemente limpias, tengo que usar agua y jabón. Hago una pausa para mencionar que en este momento en muchos hospitales se ha optado por el equipo de protección personal por usar doble guante y solamente se retira el primer par de guantes y se queda el guante que está en contacto con nuestras manos, que le estamos llamando guante piel. Se optó por esta medida, sobre todo en Europa, se propuso usar doble guante, no así en este lado en las Américas, ¿no? Y en Estados Unidos también. Se usa solo un par de guantes, es lo que se propone para equipo de protección personal. Si se usa doble par de guantes, hay una limitación importante en la limpieza, en la higiene de las manos, y eso conlleva un riesgo para el paciente. Y aquí se aplica la de no hay como nos lavemos las manos con agua y jabón. Sí funciona el alcohol gel, aplicado en nuestras manos directamente. Si lo aplicamos en los guantes, puede tener cierta utilidad, pero no sustituye la higiene de manos con agua y jabón. Si estamos usando doble guante, sí tenemos que asegurarnos de quitarnos ese par de guantes entre cada procedimiento y entre cada paciente. Y se dejan un par de guantes y aplicarse el alcohol gel. Sin embargo, los lineamientos internacionales, los de la OMS, sí reiteran que nos retiremos el par de guantes y que nos hagamos higiene de manos con agua y jabón o con soluciones base alcohol. La falla en este proceso va a volver ineficaz el proceso en los siguientes pasos de desinfección o de esterilización. Y en la siguiente lámina viene esta pregunta, ¿cuándo se requiere descontaminar o limpiar? No es lo mismo. La limpieza está dentro de la descontaminación. O sea, descontaminación es todo un proceso. Limpiar es parte de este proceso. Entonces vienen aquí ejemplos que, bueno, ya los puse en parte en la tabla de Spalding y les quise dejar más ejemplos. Y al final viene el ambiente, que en estos momentos es básico para cortar cadena de transmisión del virus, que las áreas estén muy bien limpias, que se limpien muy bien y que se desinfecten. Una y otra vez, se recomienda que se haga cada 4 horas la limpieza del ambiente hospitalario. Cada 4 horas y se tiene que establecer todo un programa al respecto, ¿no? En la siguiente lámina, nosotros nos damos cuenta que además tenemos detergentes enzimáticos que pues se inventaron sobre todo para el instrumental, para que quede todo libre de materia orgánica. Solo deben usarse los detergentes enzimáticos en el instrumental, en equipo médico como endoscopios, como broncoscopios, porque pues son enzimas que rompen con el tejido que quedan restos de materia de los pacientes. Y no debemos usar los detergentes enzimáticos para las superficies ambientales. En superficies ambientales solo debemos usar agua y jabón, y puede ser un jabón neutro, un detergente, aguas con esto que no se mezcle con otros productos. No podemos mezclar en nuestro triple balde o nuestros triples recipientes, que normalmente tenemos es agua, jabón y agua con cloro. Nunca en el jabón podemos ponerle cloro ni un otro aromatizante o sanitizante. Nunca así porque inactivamos el cloro. Entonces, el detergente enzimático solamente para instrumental y para equipo médico como los que yo les mencioné. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué factores interfieren con la efectividad de estos procesos? Algunos ya los he mencionado. Aquí reitero la limpieza previa del objeto. Si hay presencia de materia orgánica, el tipo y nivel de desinfección. No podemos optar y una de las preguntas era, ¿puedo esterilizar con este producto? Que era un detergente enzimático, no se puede esterilizar. Hay en nuestro país un desinfectante de alto nivel, que es un glutaraldehído, que ya ha sido superado. Entonces, no podemos esterilizar con los desinfectantes de alto nivel, salvo ciertas condiciones, por lo que se marcan varias condiciones, lo mejor es esterilizar. La concentración y tipo de exposición al químico. Un ejemplo muy sencillo es cuando nos aplicamos alcohol en nuestras manos.
algunas personas después de que se lo apliquen quedan restos del desinfectante, del alcohol gel y mueven las manos para que se seque el alcohol más rápido. Debemos de dejar que todo desinfectante, todo antiséptico seque solo. Estos actúan por fricción y por contacto. Entonces, si yo aplico el alcohol en una superficie, ejemplo en mi celular, lo desinfecto con una toalla, debo de dejar que se seque solito. Ya lo desinfecté y lo puse en una superficie. Si yo lo muevo, el desinfectante se seca más rápidamente. Por lo tanto, no va a hacer su efecto. La piel del paciente que se va a incidir en un procedimiento quirúrgico se deja que actúe. Hasta que seca, hay cirujanos que colocan esta película para proteger la piel, para que no se lesione con los separadores. Entonces debe de dejar que actúe. ¿Para qué? Pues para que haga su efecto. También tiene que ver, y aquí es lo que pongo aquí, el tiempo de exposición y la temperatura y el pH del proceso de desinfección, que no esté expuesto al calor, que el recipiente esté con la tapa puesta, que se manejen además equipos, envases pequeños y preempacados para una mejor seguridad de estos productos. La siguiente, por favor. Y aquí ya mencioné algunas cosas de higiene de manos que también vienen en el manual y podemos empezar a ver en qué otras cosas usamos nuestros desinfectantes, estos antisépticos. Lo que nos ponemos en nuestras manos es alcohol, que es un antiséptico, y hacemos desinfección de las manos. Y está aquí todo lo que debemos de cuidar para que en estos momentos no perdamos de vista la higiene de manos para protegernos del contagio de coronavirus. Si nuestras manos están desinfectadas, pues eso nos va a ayudar de forma importante. Además, cuidar que el agua tenga cloro, que es la siguiente lámina. Tal vez está poniendo un poco lento el sistema, ¿verdad? El agua debe ser en los hospitales limpia y segura, y aquí usamos hipoclorito de sodio para clorar el agua. Si es que la red pública a veces llega con bajos niveles de agua o llega en estos niveles que ven de acuerdo a la norma, de 0.2 a 1, que son lo que marca la norma 127, y que sobre todo en hospitales que son de varios niveles, en ocasiones el agua llega con bajos niveles de cloro a un sexto piso. Por lo tanto, hay que agregar un poco más de cloro al agua de la cisterna para que el agua que recibamos en los últimos niveles esté en óptimos niveles de cloro, ¿no? Ustedes ven aquí a mi compañera que está revisando la concentración de cloro en el agua y eso es algo importante para nuestras manos y para el agua que usamos para bañar a los pacientes, ¿no? La siguiente, por favor. Usamos alcohol, ya he hablado mucho del alcohol. Hay que cuidar que sea alcohol etílico o isopropílico, que sea de un 60 a un 90%. Ahorita se estableció que se quedara al 70%, pero vamos, estos niveles son niveles seguros y son los únicos tipos de alcohol aceptados para uso en hospitales, ¿no? Es un excelente antiséptico y funciona también como desinfectante. Incluso pueden desinfectar también su celular, el glucómetro, el oxímetro, en caso de que no se cuente con productos, toallitas, por ejemplo, para desinfectar estos dispositivos, ¿no? La siguiente. En el alcohol, bueno, sabemos que desnaturaliza la membrana proteica de los microorganismos, de las bacterias. Ya, si quieres, pásame la siguiente, Richard, para no reiterar. No se recomienda usarlo para esterilizar, es solo un desinfectante, ¿verdad? Y quise dejarles algunas láminas de aminas cuaternarias porque ahorita han circulado de nueva cuenta en todo el país. Ya vieron ustedes en el cuadro cuáles son sus limitaciones. Tal vez las pueden dejar para uso en áreas administrativas, nunca para áreas clínicas. Y pues se han manejado ya en Europa desde hace años aminas cuaternarias de quinto nivel, cuarto y quinto nivel, que sí pueden ser de utilidad en área hospitalaria. Sin embargo, en México todavía, hasta donde yo sé, no hemos recibido de esa presentación. Las que seguimos recibiendo son de bajo nivel. Y bueno, además se anulan muy fácilmente con la presencia de jabón o con materia orgánica, con el alcohol, por ejemplo, con el algodón, absorbe toda la materia, todo el principio activo. Por lo tanto, no las debemos utilizar en área clínica.
Hay una que sigue circulando, en la siguiente les dejé una foto. En esta foto ustedes ven que está uno de estos productos famosos que es Creed, que es de bajo nivel. Entonces no debemos usarlo en área hospitalaria y además se usa mucho para colocarlo en la pinza esta famosa de traslado, la pinza de Bad Parker, en el quirófano. Para, por ejemplo, se toma la cinta de cordón umbilical para pasarla y esto es fácil que pierda su efecto, o para abrir los campos del equipo estéril en un procedimiento quirúrgico, o una gasa si falta la gasa. Entonces, de ninguna manera se debe de seguir usando ya esta pinza de Bad Parker y desde luego tampoco con estos desinfectantes de bajo nivel, ¿no? Estos cloros de benzalconio pues fueron muy útiles, pero hace muchos años. Hoy en día solo podrían usarse en área administrativa y con ciertas reservas, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente, ya lo mencioné. Ay, por alguna razón se coló esta de alcohol, pero ya lo mencioné hace 3 diapositivas. Si es irritante, hay que tener cuidado. Cuando usamos el alcohol, sirvió para recordarme que tengamos cuidado cuando lo usamos, porque nos puede salpicar el alcohol en la cara, en los ojos, y eso sí puede llegar hasta quemarnos, ¿no? Entonces, sí puede acumularse en los plásticos y eso los endurece, entonces no lo usemos tampoco con tanta rutina, ¿no? En la clorhexidina, que era la siguiente lámina, es uno de los antisépticos muy utilizados ahorita, tiene muchos beneficios, muchos beneficios. Sin embargo, sí interfiere con otros productos, por lo tanto solo se puede usar solito o con alcohol. Con el alcohol no se inactiva, pero por ejemplo, si lo usamos, nos ponemos alcohol con clorhexidina en nuestras manos y después me pongo crema para lubricarme, eso hace que pierda el efecto la clorhexidina y solo se quede el efecto del alcohol. Tiene efecto acumulativo, se usa mucho en procedimientos quirúrgicos, por lo tanto, pues hay que dejar que sí actúe solito y se usa para colocar catéteres, es decir, para procedimientos invasivos. También se usa para enjuagues de la boca como medida de prevención, de reducción de la flora en la boca y prevenir neumonías. Es muy utilizado ya en esto. En la siguiente lámina me parece que les dejé también que lo usamos para el baño del paciente. De hecho, se pide para bañar al paciente antes del procedimiento quirúrgico en procedimientos clasificados como cirugías limpias. Es muy útil para esto, para colocar un catéter de puerto, una hernioplastia, algunos de estos procedimientos, sobre todo en los que se vaya a colocar alguna malla, es altamente aceptado que se bañe al paciente como parte de la preparación preoperatoria. En baños del paciente, nosotros hemos observado alto beneficio en reducción de infecciones de catéter. Aquellos pacientes que tienen un catéter venoso central se bañan antes de colocar el catéter y después, una vez que tiene el mismo, se mantiene libre del contacto con agua el paciente y se baña solo con las toallas de clorhexidina. Eso nos ha ayudado a tener bacteriemia cero. En combinación con el uso de shampoo a una baja concentración para la cabeza, la cara y zona de genitales. Las toallas solo se deben de utilizar de la mandíbula para abajo y no en zona genital porque es una alta concentración y sí puede provocar quemaduras. No se puede usar ningún lubricante después porque se inactiva. La clorhexidina, en la siguiente lámina, me parece que les dejé, no lo dejé, pero la clorhexidina se inactiva, se queda en el estrato córneo de nuestras manos. Entrando en lo que es solo este desinfectante, que es el hipoclorito de sodio, hay todas estas presentaciones, al 4, al 5, 6, 7 y 13%, y es altamente útil si es irritante, si puede dañar el instrumental, no lo usen para el instrumental. Se puede usar para aplicarlo en superficies a través de un paño, siempre a través de un paño, no a través de un atomizador directamente, porque la persona que lo aplique directamente con el atomizador puede respirar este hipoclorito y sí es tóxico. Hay recomendaciones que se utilice desde un 10% en la casa, de 10 mililitros a 20 mililitros
a una concentración del 4% para desinfectar superficies. Nos preguntan mucho en mi casa, si tengo un paciente que tiene COVID, ¿cómo descontamino las superficies? Bueno, uno, mantener al paciente aislado y lo que se toque con una concentración así. Es decir, en 1 litro de agua se pueden agregar 10 mililitros a 20 mililitros de cloro, ¿no? Y lo puse así porque la OMS maneja esta recomendación. Internacionalmente dicen 20 mililitros, entonces podemos dejar 20 mililitros estandarizado en 1 litro de agua. Mantener el envase bien tapado, sin jabón, sin sanitizante, no en agua caliente, porque desprende vapores. Esto es, hago un paréntesis, porque en equipo de protección personal, el personal está optando por, se retira sus gogles y los sumerge en un bote con hipoclorito de sodio. No lo están enjuagando, solo dejan que se seque y se lo colocan otra vez cuando lo van a ocupar. Entonces esto lo que provoca es que despide vapores e irrite de forma importante los ojos. E incluso hemos visto que hay compañeros que presentaron ya úlcera por este contacto con esta sustancia. Aguas con eso. Entonces, tengamos mucha precaución al utilizarlo. Se utiliza mucho al 13% para clorar el agua en las cisternas y para desinfectar superficies en los hospitales a una concentración en promedio de 6%. Ahí sí, en caso de Clostridium, se recomienda usar una mayor concentración, que va hasta 5,000 partes por millón. ¿Qué quiere decir esto? Que a 1 litro de agua le agrego 100 mililitros de cloro del 4%. Si lo tengo al 6%, coloco un poco menos de cloro, solo cuando hay Clostridium, solamente en ese caso, ¿no? Y en la siguiente diapositiva, me parece que agregué tinturas de yodo. Solo quise dejarlo porque estos ya no se usaron hace muchos años. Ahora solo queda en presentación para desinfectar verduras y frutas, nada más. Ya no debe ser utilizado en los hospitales. Creo por ahí recibí un comentario que todavía algunos hospitales lo tienen. Yo no conozco esta presentación, solamente conozco de la que les comentaba. Y lo que sí se usa mucho son la yodopovidona. En la siguiente, o los yodóforos, en la siguiente diapositiva lo pueden ver ustedes. Estos yodóforos, que además vienen mezclados o solos o mezclados con alcohol para procedimientos quirúrgicos, siguen siendo recomendados para procedimientos quirúrgicos donde el paciente es alérgico a la clorhexidina, o en cirugías de cabeza, de ojos o de otorrino, o como les decía, si el paciente es alérgico, ¿no? Tiene beneficios sin duda alguno. Se requiere mayor tiempo de exposición a la piel para que tenga un mayor efecto. Hay hospitales donde dicen no tengo yo clorhexidina por su costo. Se puede utilizar en combinación con el alcohol, no mezclándolo, sino aplicando primero alcohol, dejando que actúe y luego aplicando esta famosa yodóforos o yodopovidona, ¿no? No para superficies ambientales, desde luego no para eso, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, pues ya les dejé aquí cómo se libera poco a poco, por eso es que es fundamental dejar que actúe. Hay presentaciones que vienen ya preempacadas de alcohol con esta yodopovidona y se aplican muy fácilmente. E incluso tiene una película que perdura aún después, varios días después del procedimiento quirúrgico. Eso es muy bueno. Y para retirarse tiene que usar una sustancia precisa para, no recuerdo en este momento el nombre, pero para que se retire la película. No pasa nada que se quede, sí hay que dejar que seque solo antes de colocar el catéter o del procedimiento invasivo o del procedimiento quirúrgico, ¿no? La siguiente, por favor. Y peróxido de hidrógeno, ya de las últimas diapositivas. Este peróxido de hidrógeno es un desinfectante que se considera desinfectante de alto nivel. Se ha usado en diferentes presentaciones ya desde hace varios años. En España se han hecho varios estudios al respecto y Estados Unidos. Aquí ya tenemos presentación líquida que se usa para descontaminar el ambiente a través de un robot, lo convierte en vapor y descontamina el ambiente. ¿Por qué se llama descontamina y no esteriliza?
aunque usa el mismo principio, porque una vez que uno abre el cuarto y empieza a tocar estas superficies, se optó por dejar descontaminación, como se maneja hoy para la descontaminación de los respiradores N95, que sí está aceptado este procedimiento. Se usa, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno para la esterilización en plasma, que esto pues tiene ya alrededor de 20 años este método de esterilización, y en vapor de peróxido, que es el que les mencioné, por lo menos unos 15 años más o menos que se empezó a usar esta tecnología en Europa, después en Estados Unidos y aquí en México, por mucho tenemos unos 5 años utilizando esta tecnología. En principio se empezó a utilizar para descontaminar las habitaciones, cuando en el hospital lo hicimos, con pacientes con clostridioides o con bacterias multidrogoresistentes. Y ahorita lo dejamos de usar por varias razones, entre ellas muchas económicas. Ahorita lo empezamos a usar para descontaminar los respiradores, una vez que esto fue aprobado. Y además, pues bueno, si es tóxico, hay que tener mucha precaución en ello. Y en el caso de vapor de peróxido, se deja más o menos el ciclo 3 horas. Lleva muchas horas el descontaminar estos respiradores, ¿no? La siguiente, por favor. Y en el caso del otro desinfectante de alto nivel, que es el ortoftalaldehído, sigue siendo aceptado, se utiliza por poquitos minutos, sí se requieren muchos requisitos para garantizar que haya quedado desinfectado, por ejemplo, algún endoscopio o broncoscopio. Tenemos que lavarlo muy bien, tenemos que validar la limpieza, es decir, con detergente enzimático, y a veces es difícil validar la limpieza en un endoscopio o en un broncoscopio. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta, en esto estoy observando en la diapositiva, si dejé la parte de la tira reactiva, si lo dejé al final. Siempre que usemos un desinfectante de alto nivel como este, tenemos que corroborar que tengamos la concentración mínima activa de este producto. Eso quiere decir que si yo voy a sumergir un broncoscopio, primero verifico con esta tira reactiva su concentración. Cada vez que yo sumerjo un instrumento, un equipo médico como este, reviso que tenga esta concentración. Y tiene que haber trazabilidad en este desinfectante. Bueno, en este y en los otros también, ahorita que lo menciono. Es parte de la política establecida. Muchas veces no se hace una buena limpieza del instrumento, como es el endoscopio o el broncoscopio. Se tienen que usar cepillos únicos para cada instrumento, no cepillos reutilizables, a menos que sean de estos de acero inoxidable, que no se dañe el cepillo y que cada que se desinfecte, que se lave el instrumento, se lave y desinfecte también el cepillo. Sí son varias cuestiones las que tienen que ver con el ortoftalaldehído, y prácticamente en procedimientos quirúrgicos no se acepta ya la desinfección de alto nivel, solo la esterilización. Sería, ahorita yo no tengo en mente algún instrumento donde se acepte la desinfección. Siempre tiene que ser de esterilización. Repito, solo para desinfección, esos instrumentos como los endoscopios, los broncoscopios, los que se usan en otorrinos, los rinoscopios, y nada más. Sí hay que tener mucho cuidado, y en esto menciono, cuando se desechen estos productos, se tienen que desechar en un recipiente con tapa y después disponerlos al área de control ambiental, para que control ambiental los dé a la empresa, que habitualmente son empresas las que se llevan estos productos para su inactivación. No se deben de vertir al drenaje. Hoy por hoy todavía se siguen vertiendo al drenaje. Es importante que aquí como AMEIN impulsemos para que la norma 087 se revise nueva cuenta. Es una norma que tiene ya 20 años más o menos y que me parece que depende de una de estas instancias de Semarnat, si mal no recuerdo. Por lo tanto, pues tenemos que ponernos a trabajar. Creo que ya era la última diapositiva. La penúltima.
Sí, exacto. Con una conclusión, este par de conclusiones muy chiquitas, porque creo que en varias diapositivas he dado varias cosas puntuales. Concluyo con esto. Cada hospital debe elegir sus productos, pero guiándonos en evidencia científica. Y por ello es que asociaciones como la nuestra, MAIN, debemos de trabajar muy duro para que ya nos liberen la norma y por lo pronto para que tengamos una guía básica. Pues en este manual que trabajamos con Secretaría de Salud quedaron cosas puntuales, pero ahorita debemos de ponernos a trabajar. Creo que esto nos está sirviendo, esta cuarentena nos está sirviendo, nos debe de servir a varios para ver todos los pendientes que tenemos y sería un buen momento de hacer reuniones en Zoom para poner tareas, doctora Baridó, a ¿Sí? cada quien, unirnos con más asociaciones, con la de cirugía, ¿no? Desde luego la de cirugía, la de anestesiología y ver qué podemos impulsar desde ya. Les dejo mi correo electrónico, ahora sí creo que lo puse. No sé si haya tiempo para preguntas Sí, sí hay. del público. En realidad el tiempo a usted no los da, pero sí hay varias. Creo que se fue el audio. Se fue el audio, Richard, no estamos oyendo a la doctora. ¿Me escucha? Muchísimas gracias, maestra Huertas. Realmente una exposición excelente. Hay algunas preguntas. Y sí, hay que trabajar en actualizar la norma 045. De hecho, estábamos trabajando en la Secretaría de Salud. Íbamos puntualmente, pero llegó COVID y todo eso se paró. Y yo espero que ya en un par de meses podamos retomar todo esto, aunque, como bien dice, podríamos empezarlo a hacer por vía Zoom para empezar a trabajar y no dejarlo atrás. Es algo, pero ellos realmente ahorita la Secretaría de Salud tienen demasiado trabajo. Pero es algo que tenemos que reimpulsar, igual a la norma 87. De hecho, algo que hemos visto es que dicen que COFEPRIS certifica los respiradores, pero no. Yo me puse a averiguar porque estaban llegando respiradores que no sabíamos quién los validaba. Está la norma en Estados Unidos y está una norma similar en China y Europa tiene varias normas. Aquí estuvimos buscando la norma y la norma la tiene la Secretaría de Economía y hay una norma también ahí medio escondida de la Secretaría del Trabajo Sí, para así es. la protección de los trabajadores, pero COFEPRIS no tiene normas. Entonces, tenemos que ver quién está autorizando la fabricación de estos respiradores, de estas mascarillas, porque no sabemos si realmente están como deben de ser. Entonces, ese es otro tema de protección personal que tenemos que trabajar para asegurar que todo el personal de salud tenga la protección que requiere, que no trabaje sin esa protección. Hay varias preguntas. Hay una que dice que si le puede informar si hay alguna guía para el manejo de desinfección de frascos para secreciones de la vía aérea. Gracias, Arturo 8080. Se ha de referir a inactivar lo que retiran de la succión de los pacientes, ¿no? La, la, uh-huh. Supongo que es eso a lo que se refiere. La norma 087, como pues lo hemos mencionado, requiere de actualizarse. Hoy por hoy lo que se hace es, se retira, es este envase que tiene ya como 15 años en el mercado, donde queda cerrado todo lo que se succiona y se va a RPBI en bolsa roja, ya que estamos en una pandemia, todo lo que sale de hospitales sale en bolsa roja y las empresas se llevan todos estos residuos para inactivación, para tratamiento. La verdad es que de esas empresas muchos no sabemos cuál es el destino final. Sería un buen tema al respecto. Los hospitales nos encargamos de que esto llegue a la terminal final, que está en el fondo del hospital, habitualmente es así, y de ahí llega la empresa y carga todo. Los servicios no se recomienda manipular nada de estas secreciones, solamente se cierra y se va a RPDI. Muy bien. Carlos Carrillo pregunta, ¿cuál es la utilidad de las soluciones superoxidadas? Estas soluciones superoxidadas tienen todo una vía de investigación. Se ha encontrado cierta utilidad al respecto, siempre y cuando se manejen
casi prácticamente una vez que se han preparado. Por ello es que la evidencia dice, y FDA sacó una alerta hace ya varios años, que se tuviera precaución al respecto porque solo lo recomendaban como un sanitizante ambiental. Han salido algunas otras cosas. El doctor Enrique Acosta Gio de la UNAM ha hecho varias cosas al respecto de cierto beneficio, pero hoy en día no se le ha encontrado como sobre el desinfectante en la piel, no. Por ello es que no está recomendado su uso. Solamente lo usan mucho para cuidado de heridas sin que se haya demostrado con evidencia científica que efectivamente tiene gran utilidad. Liliana Morales pregunta cómo usar para desinfección de superficie con sales cuaternarias de amonio. Creo, o sea, ya lo había comentado usted, pero si lo quiere ampliar, por favor, maestra Huerta. Sí, las aminas cuaternarias o sales cuaternarias, que todavía hay muchos productos que lo contienen, se recomiendan, solo se usan son de bajo nivel. Por ello es que en un momento dado se pueden usar pues, para el hogar o para áreas administrativas, no para áreas clínicas, por su bajo nivel. De hecho, hace años se recomendaron ya no tenerlas en los hospitales, sino en áreas clínicas. Sin embargo, como los microorganismos nos llevan la delantera, ya se prefieren no utilizarlas en áreas, en hospitales. Y de hecho creo que eso es lo que recomendamos en la norma cuando se quedó en revisión, ¿verdad, doctora? Así es. Rebeca Cuevas pregunta si el ácido paracético es bueno en el hogar. Buena pregunta, porque de hecho no puse parte de esto en la presentación. El ácido peracético se menciona como un desinfectante de alto nivel. De hecho, en España lo han utilizado mucho para esterilizar. Hay hasta un esterilizador con ácido peracético. Sin embargo, por su ser tan irritante no se recomienda. Y en el hogar no se recomienda. Hay confusión al respecto porque el vinagre contiene cierto ácido peracético. De hecho, hemos sabido de hospitales donde lo usan para curar heridas, pero no son lo mismo, no es el mismo. Que comenta, desde luego no debe usarse en el hogar para ello. Okay. Angie Bertz pregunta si los circuitos de anestesia, ¿cuál sería el proceso de lavado? Y otra pregunta, ¿es necesario lavar, desinfectar las cubetas que usan para bañar al paciente y realizarlo en el selle? Para los circuitos del ventilador, si no se cuenta con un sistema de esterilización, se tendría que hacer desinfección de alto nivel porque yo lo que recomendé, ¿no? Por el tipo de microorganismos. Es difícil llevar a cabo una desinfección de alto nivel porque como son huecos por dentro, lavarlos bien con agua y jabón, en este caso enzimático, y enjuagarlos, se invierte mucho tiempo. Y luego sumergirlos en un recipiente grande donde se vierta el ortoftalaldehído y permitir, como son muy delgados, flotan. Entonces se le tiene que poner algo encima para garantizar que el desinfectante entre a la parte valga la redundancia, a la parte interna del circuito. Por ello no se recomienda desinfectarlos, sino esterilizarlos. Estos, de hecho, deberían ser desechables, ¿no? Hay muchas cuestiones al respecto porque es una cantidad impresionante de circuitos que se tendrían que desechar. Y en cuestión de lavar las cubetas que se usan para el baño del paciente, bueno, hoy se recomienda ya no bañar al paciente con agua en la cama. Me refiero a grandes cantidades, porque esto, pues, no hay como una base científica del baño que hacemos las enfermeras, del baño de esponja. Es un baño que hacemos por tradición, pero si vemos la parte de la flora que tenemos en nuestro cuerpo, empezamos muchas veces no por lo limpio, sino por lo sucio. Lo que se recomienda una y otra vez es baño en seco, y si se llega a usar agua, que el agua, de hecho, lo recomiendan en países de primer mundo, que se use baño con agua estéril. Si no se opta por esto y se usa agua puede ser agua de la llave, siempre y cuando los niveles de cloro sean buenos, pero no en grandes cantidades. Las cubetas y los lebrillos sí tendrían que lavarse y desinfectarse. Muy bien. Aquí hay otra pregunta, ¿qué tantos estudios existen de las propiedades precancerígenas de las sales cuaternarias? Lo desconozco. Han salido artículos más con triclosan, por eso ya no lo mencioné,
ahí sí que genera hepatotoxicidad. Pero con sales cuaternarias no podría contestar esa pregunta. Aquí hay preguntas. ¿Cuál es el mejor desinfectante para utilizarlo en spray para superficies en COVID? En spray realmente no lo recomendaría. Lo que el mejor hasta ahorita es hipoclorito de sodio, alcohol a desinfectar alguna superficie y peróxido de hidrógeno. En esta presentación de peróxido de hidrógeno activado, que hay como una presentación en toallas, de los tres hay presentación en toallas. En spray, en atomizador, no es recomendado usarlo porque pues son desinfectantes, son sustancias químicas tóxicas en su mayoría, porque pues están diseñadas para eliminar microorganismos, por lo tanto pues pueden ser tóxicas para nuestras vías respiratorias, para las mucosas. Entonces yo no recomendaría utilizarlo. Hay algunos de estos muy comerciales que se aplican en spray en el ambiente. Hay que hacerlo con precaución nada más. Y en general esos son aminas cuaternarias. Claro, excelente respuesta. ¿Qué tan efectivo es el peróxido de hidrógeno como desinfectante en áreas críticas? Es muy bueno. Sí, ya lo comenté, exacto, siempre y cuando sea en vapor. Recordemos que peróxido de hidrógeno hay presentación en esta famosa agua oxigenada, ¿no? Es peróxido de hidrógeno a baja concentración, pero es muy irritante. Seguro a algunos de ustedes les ha pasado, si hay gente conectada de la selle, que si de repente quedó húmeda la carga del plasma, el esterilizador de plasma usa peróxido de hidrógeno y si quedó húmedo por alguna razón, lo tocan sin los guantes porque se le olvidó al trabajador, las manos quedan manchadas, o sea, se quema la piel. No es una quemadura grave, pero quedan blancas. Entonces, si uno usa peróxido de hidrógeno, se usa para decolorar el cabello, ¿no? Y es tóxico. O sea, no es el agua que compramos en la farmacia, pero esa es la presentación. Entonces, no se debe usar que vierta usted en una cubeta agua oxigenada y con eso descontamine el servicio. No, eso no se recomienda. Ok, ¿cómo validamos el proceso de los jabones enzimáticos? No, es muy visual y eso es lo que insistimos mucho en la industria, porque la industria nos vende estos detergentes enzimáticos y lo único que dice es ya no está activo cuando hay materia orgánica en el fondo. No tenemos un método. O sea, la única forma que hacemos ahorita es ver que esté claro el líquido. Ya cuando se ve en el fondo materia orgánica ya se cambia. No es un buen método, desde luego, ¿verdad? Esto es todo un tema, maestra Huertas, porque aprovecharé el foro y quiero oír su opinión porque no solamente en la Ciudad de México, yo creo que en toda la República Mexicana y quizá en toda Latinoamérica, estamos reutilizando instrumental de un solo uso y se mete en Cydex. Eso es terrible, porque además está habiendo ya una epidemia, por lo menos he visto una publicación en Brasil, y yo creo que en México está sucediendo también de micobacterias no tuberculosas en heridas quirúrgicas por no haber esterilizado el instrumento de la laparoscopía. Esto sucede básicamente en la laparoscopía, sobre todo abdominal, pero yo creo que podría ser pulmonar, ginecológica, etcétera. ¿Qué nos recomienda? ¿Cómo podemos promover que esto no suceda? Sí, vamos, es un tema y es una pregunta muy difícil de contestar, doctora, porque implica muchas cuestiones, desde cuestiones éticas en el reprocesamiento de insumos de un solo uso, cuestiones éticas, cuestiones económicas, desde luego, a las que nos enfrentamos países y en situaciones donde pues los recursos son hasta cierto punto limitados y se tiene que tener una postura clara de cuándo sí y cuándo no se puede o no reprocesar un insumo de un solo uso y desde luego, ante todo, se tiene que pensar que si ese insumo se va a reprocesar, se tiene que tener una política clara, una política segura y pensar si ese insumo fuera para mí, como quisiera que se reprocesara. Hay mucha literatura al respecto donde incluso dice, bueno, esta pinza de la laparoscopía se puede reprocesar, por dentro no es hueca, solamente la punta es lo que está en contacto. Bueno, ¿qué tratamiento le vamos a dar? Incluso algunos dicen hay que lavarla, esterilizarla, sonicarla, que es el proceso que se hace. Después se pasa por un filtro, se cultiva y se ve que crece. Y después se vuelve a esterilizar y después de ahí se toma una postura, que esa postura no debe ser unilateral, sino debe ser basada en un comité. Definitivamente lo que es hueco es difícil que se garantice que quede estéril, porque generalmente
queda, yo recuerdo cuando empezó la cirugía laparoscópica, ya estaba en control de infecciones, fue una de las tareas asignadas por el doctor Samuel, donde encontramos algunas pinzas, las lavamos y tenía restos de materia orgánica. Entonces no podemos, desde luego en el desinfectante no se puede hacer esto, no se debe de hacer. Si se tiene limitada algún insumo, entonces se plantea la situación que vamos a hacer al respecto. Pero sale más caro, sin duda, a veces. En esta situación hemos sabido de lugares donde reesterilizan las prótesis de cadera, por ejemplo, ¿no? Y los grandes problemas que hay al respecto. Entonces, sin duda alguna, es un tema difícil y mi respuesta sería esa. Tenemos que ponernos siempre en el lugar del paciente. Ok, ¿tiene preguntas? ¿Tiene tiempo para 2 preguntas más, por lo menos? Sí, claro, adelante, adelante. Preguntan, ¿qué útil es el pino al 10%? El pino es un sanitizante. Hay varios sanitizantes con aroma muy agradable, esa es su función. Dan ese aroma agradable, pues se usa de repente mucho en el hogar. Tiene detergente y pues sirve porque limpiamos, y al limpiar se reduce al máximo la carga microbiana. No quiere decir que quede desinfectada una superficie, solo se limpia. Si se limpia, se baja en gran medida la presencia de microorganismos, pero no se desinfecta. Y sobre todo en cosas de COVID, ¿no? Sí. Aquí otra pregunta, ¿el ozono sirve para sanitizar? El ozono se usa sobre todo para agua y puede ser útil. Ya hay varias publicaciones al respecto, sobre todo para tratar el agua. En el ambiente no hay como hasta ahorita un aparato parecido al del robot donde se pueda introducir a un cuarto. Ha sido más usado para tratar el agua, sobre todo en albercas, en tinas de hidroterapia, y se ha demostrado que sí puede ser útil al respecto. Esta es una pregunta, ¿qué tan recomendable es realmente desinfectar las casas habitación y acostumbrarnos a tener desinfecciones como si fueran hospitales? Desde mi punto de vista no es algo tan útil. Sí es algo que necesariamente está surgiendo ahorita por este temor, pero hay que tener en cuenta siempre algo, porque si desinfectamos, y es una pregunta que me han hecho varios amigos ahorita, justo de unidades habitacionales que quieren meter como máquinas como si fuera un hospital. No, la carga viral no es la misma, la carga bacteriana no es la misma que en un hospital. Sirve, bueno, como limpieza de áreas comunes, e incluso limpieza y desinfección con cloro, pero eso no es algo que sea sostenible, y lo vimos con influenza, que se tenía en todos los centros alcohol para desinfectar las manos. Sirvió, pasó el tiempo y desaparecieron estos recipientes. Lo mejor es hacer conciencia de limpiar y desinfectar nuestras manos, y la sana distancia, usar nuestro tapabocas, eso es lo mejor. Si se puede estar limpiando y desinfectando las áreas comunes, es una medida que habitualmente sirve socialmente porque es agradable tener las áreas públicas limpias, eso sí sirve, pero no como en un hospital, desde luego que no. Hay quienes dicen, bueno, los elevadores comunes sí sirve tener esta medida de ya no verse de frente a frente. Máxima la capacidad por un elevador pequeño, pues 2 personas, por ejemplo, para uno de más mediano tamaño 4, uno más grande 6 personas, y ver enfrente, y con el tapabocas. Esa es una medida que se está haciendo en los hospitales. Habrá que ver qué se hace, incluso en las escuelas donde hay elevadores, ¿no? Y en las unidades, pues no convertirlo con un hospital, sí tener algunas medidas, eso sí hay que hacerlo. La otra pregunta, ¿quiere más preguntas, maestra? Sí, ayudo con gusto. ¿Qué opinas sobre la aspersión de desinfectantes en instalaciones hospitalarias y sobre el personal médico? No estoy de acuerdo en eso, no es algo que sirva y es algo que puede ser tóxico, y generalmente aparatos a veces usan agua que no está recirculando el agua y que podemos tener otro tipo de infecciones si se usa. Por lo tanto, no está recomendado. Lo mejor es higiene de manos, si usar el cubrebocas, sobre todo en los hospitales, y la sana distancia, que se olvida con mucha frecuencia, incluso en los hospitales, la sana distancia. Se comparten alimentos con los colegas porque pues estamos aislados, los de los hospitales, estamos aislados de ustedes, los que están en casa, y eso creo que no se ha hablado mucho al respecto,
porque nosotros con el afán de cuidar a nuestras familias, nos acercamos poco a las familias, platicamos no tanto, estamos más tiempo en el hospital ahora, los que tenemos que estar en el hospital, y pues empezamos a socializar con los que estamos en los hospitales, y se pierde la sana distancia con mucha frecuencia. Eso hay que tomarlo en cuenta, es una buena recomendación. Pregunta Fernanda Castro, ¿el equipo de endoscopía cómo es lo ideal para desinfectar? Detergente enzimático, se hace un prelavado. Una vez que el endoscopista terminó el procedimiento, aspira un poco de detergente enzimático para arrastrar toda la materia orgánica, restos de materia orgánica que quedaron del paciente, y lo lleva al centro de lavado. Se debe hacer una prueba de fugas para ver si el aparato no está dañado, porque si no se va el detergente y el desinfectante y se contamina necesariamente el aparato. Después se sumerge en detergente enzimático el tiempo establecido, se enjuaga perfectamente con agua estéril y se sumerge al desinfectante de alto nivel, previa verificación de la concentración mínima activa de este. Ya una vez que pasó, se succiona nuevamente. Ojo con esto, porque a los endoscopios se les tiene que obturar la válvula. Si no se obtura la válvula, no va a entrar el desinfectante al endoscopio. Por lo tanto, no va a servir, no se va a hacer la desinfección. Y después se enjuaga con agua estéril, se succiona perfectamente. Y en las nuevas recomendaciones se dice que se succione alcohol al 70% para que ayude a que seque muy bien el interior del desinfectante, y se recomienda colgarlo, no meterlo en la maleta de mano del aparato. Y se deja colgado en una vitrina con presión negativa para que este aparato esté perfectamente bien seco por dentro. Otra pregunta, ¿y las mascarillas N95 si se esterilizaran en plasma o gas, qué tanto riesgo implica? Me imagino que para el que la usa. Si lo que aprobó CDC y FDA fue en plasma y en peróxido de hidrógeno, en óxido de etileno puede haber restos, es lo que se había mencionado, y en plasma sí se recomienda, aunque han dicho algunas personas que queda cierta percepción de olor. Sí pudiera haber alguna situación ahí, un riesgo, ¿no? Meredith Alba pregunta si es seguro utilizar cloruro de benzaconio en el hogar. Las fórmulas que venden de forma comercial trae algo de sales cuaternarias en diferentes presentaciones. Entonces, como lo mencioné antes, puede utilizarlo si están ahorita si no hay ninguna persona con COVID, ¿no? Eso sí, habría que tomarlo en cuenta porque hay familias que tienen ya familiares con COVID. Ahí lo mejor es utilizar hipoclorito de sodio. Alex Catalán menciona que la norma 116 de la Secretaría me imagino que es la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social. Esa me imagino que es exacto a lo que comentábamos hace rato de la norma de los respiradores. Del equipo de protección. Exacto. Hay más preguntas. Guadalupe Ramírez, ¿qué tan un segundito porque ya hice esta pregunta. Aquí hay más preguntas. Judith García pregunta si el uso de Cyrex garantiza su efectividad en los circuitos respiratorios en pacientes con COVID. Pues la desinfección es solo desinfección, no es esterilización. Yo mencionaba al principio que en estos momentos, además de cuidar al paciente para que salga adelante de la infección por COVID, hay que cuidarlo de otro tipo de infecciones y sobre todo respiratorias y asociadas a catéter. Entonces, si desinfectamos solo el circuito del ventilador, va a ser limitado. Y ya hay gérmenes, microorganismos multidrogo resistentes además en las instituciones. Entonces, va a estar limitado. Lo mejor si es un circuito diferente por paciente, que fuera desechable, y si no, esterilizarlo. No colocarle un circuito desinfectado. Hay varias más, pero ya vamos a hacerle nada más una. Bueno, Marta Natividad Tabal dice que la saluda, es un gusto escucharla, y algo que se está manejando actualmente es la sanitización. ¿Nos podría comentar algo al respecto, por favor? Y bueno, creo que ya lo mencionó ampliamente, pero a lo mejor lo puede mencionar ahorita dentro de su comentario final para
dejarla descansar, lleva prácticamente 2 horas hablando y sigue las preguntas y comentarios. Hay muchos comentarios de felicitación y de agradecimiento. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Nati. Saludos, cuídate mucho, por favor. Y sí, bueno, es un término, yo veo que se ponen estos términos un poco por modas, ¿no? Que engloba varios procesos. Cuando uno dice sanitización, incluye una serie de pasos y que a su vez incluyen, mejor dicho, procedimientos que incluyen pasos, ¿no? Vamos a sanitizar el ambiente, es el término que se usa mucho ahora. Sanitiza el ambiente se refiere a que tienes que considerar a un grupo humano que va a preparar su equipo, que va a realizar la limpieza, que va a verificar a alguien, verifica que está la limpieza bien realizada a través de una cédula, que va a aplicar un desinfectante, que ese desinfectante está validado, que alguien va a supervisar que se hizo bien la desinfección, que alguien valida que el cuarto está desinfectado. Eso no se hace, yo creo que en pocos hospitales, sobre todo en los privados, que dice este baño está desinfectado, ¿no? Pero el cuarto, yo nunca he visto que un cuarto a la entrada antes de que llegue el paciente y que abran la puerta y digan totalmente desinfectado, no. Entonces, a eso se refiere ese término que se está usando mucho ahora, Nati, ese sanitización. A veces se confunde y dicen sanitización solo es limpiar, no. Sanitización incluye una serie de procesos que tienen que ver con limpieza, desinfección e incluso esterilización, aunque no se usa mucho para el término de incluir esterilización. Ok, su comentario final, Marta. Pues cuidémonos todos, esto no ha acabado, no nos confiemos y ese fue el previo, doctora. El final es sumemos, podemos trabajar a distancia y cuidemos a los pacientes que están ahorita en los hospitales, evitemos infecciones. Esta situación es crítica. He sabido de varios hospitales que están viendo ya infecciones nosocomiales por arriba de las tasas estimadas. Entonces tenemos que reactivar los comités, la vigilancia epidemiológica. Me han preguntado cómo hacemos la vigilancia en COVID. No cambia, se fortalece. Tenemos que cuidarnos y tenemos mucho por hacer. Yo estoy muy agradecida por esta invitación. De Amén, doctora, de verdad, mi gratitud y felicitaciones porque he hecho una serie de conferencias impresionantes ahorita en estos momentos. Saludos a todos los socios de Amén, saludos a todos los amigos, saludos doctor Ponce y León, a todos, el doctor Alejandro Macías y está Arturo, a todos Alex de la Torre, todos los que hemos sido parte de esta asociación, que además, ¿cuántos años ya tenemos en esto, doctora? Así es. Un abrazo a distancia. Yo no los voy a decir, pero bueno, yo le quiero agradecer enormemente la disposición de su tiempo, la generosidad de compartir su conocimiento y su experiencia, que son extraordinarios. Realmente hace una gran labor, es maestra de todos nosotros. Yo siempre le escucho y siempre aprendo algo, lo cual es una maravilla, porque yo digo que no hay que dejar un día sin aprender algo, porque si no uno se muere, así es que más vale estar manteniendo el aprendizaje. Y a los que nos escuchan, quiero recordarles que esta plática, esta conferencia tan importante, no solamente aplica para enfermeras y médicos, sino hay que transmitirla al personal de intendencia, al personal de servicios generales, que son en la actualidad un personal extraordinariamente valioso y así lo tienen que considerar en sus hospitales. Son quienes nos pueden mantener con una tasa menor de infecciones nosocomiales y con una tasa menor de transmisión de SARS-CoV-2. Doctora maestra Huertas, que bueno, ya prácticamente usted es doctora Huertas, muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo al ingeniero González la ayuda en la transmisión y a nuestra secretaria de la asociación, María Campos, por todo el trabajo que lleva eso. Buenos días y muchísimas gracias, Marta. Muchas gracias, saludos, un fuerte abrazo. Gracias, Saludos. Hasta luego. Hasta luego.